Muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos con nosotros a Xochitl Zagal en este podcast Decide. Estamos promoviendo que sea el pueblo el que decide. Creo que cada uno de nosotras, de nosotros, tenemos que tomar nuestra postura, organizarnos, unirnos para que las decisiones del pueblo se lleven a cabo. Y uno de los problemas más importantes pues, es el problema ambiental, el rescate de nuestros cuerpos de agua, el rescate de nuestra soberanía alimentaria. Xochitl ha luchado mucho por el rescate del lago Guadalupe y queremos que nos platique su experiencia y qué tenemos que hacer en torno al rescate de nuestros ríos, de nuestros lagos. Sí. Pues muchísimas gracias por el espacio. Es para mí un honor compartir este espacio y sobre todo el recinto con un maestro como tú. La verdad es que siempre es una inspiración de los Moctezuma. Creo que es una familia con un semillero increíble para el país y muchas gracias por inspirarnos a las juventudes porque siempre nos conducen con una guía moral e intelectual muy importante. Y por otro lado, pues agradecer el espacio para hablar también de mi municipio y de las luchas que hemos dado a nivel nacional. En el lago de Guadalupe convergen 3 municipios que cae el agua en el espejo de agua de los municipios de Nicolás Romero, Atizapán e Izcalli. También de Isidro Favela en poca cantidad. Sin embargo, la mayor cantidad de contaminación llega a través de Nicolás Romero, Isidro Favela y Atizapán. Cuautitlán Izcalli solo aporta el 12% de la contaminación que hay en el agua que se colecta en esta presa. Es una presa que se fundó para recolectar agua, ser un vaso regulador y poder abastecer al entorno con agua potable. ¿Y cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua? Por un lado está la industria que genera grasas, aceites y químicos, pero sobre todo es la descarga residual en los ríos que alimentan el lago, es decir, el drenaje. O sea, no hay drenaje construido, nos falta terminar un colector y este colector está a medias por distintas pues trabas administrativas. Y ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación en el Estado de México vamos a poder ir destrabando y podremos trabajar de la mano en los 3 niveles de gobierno para resolver el conflicto, porque el drenaje debe establecerse en las zonas urbanas que están al lado de los ríos, el río Chiquito, el de San Ildefonso, entre otros, y alimentan al lago, pues ya contaminada el agua. Entonces se genera una toxina botulínica que inmoviliza a los peces, a los patos y a las especies de aves migratorias que llegan. Ahí recibimos cada invierno a garzas canadienses, a patos canadienses, los pelícanos llegan también. Es un disfrute total ver el vuelo de las aves que llegan a visitarnos. Tenemos 4 cuerpos de agua en Izcalli, el más grande es el lago de Guadalupe, pero en todos nuestros cuerpos de agua llegan garza blanca, arguililla roja, albatros, pelícano, pato mexicano, pato canadiense, entre otras especies. Y la laguna La Piedad está contaminada, la laguna de Axotlán necesita regulación porque no tiene certeza jurídica. El lago de Guadalupe es una presa importante y el espejo de los lirios es un parque recreativo, pero todos tienen el problema de que se están secando y están contaminados. Entonces, en particular, el lago de Guadalupe es un área natural protegida. No, aquí en Azcapotzalco, también en el parque de Tezomoc, en el lago, llegan patos de Canadá, de Alaska. Sí, que es muy importante preservarlos porque no solamente habitamos los seres humanos el mundo, también las demás especies, y nosotros somos los guardianes y guardianas de que esas especies sigan viviendo y que nuestros niños hereden un ecosistema sano. Y también la recarga hídrica es fundamental para eso, y somos oasis, los que estamos alrededor asentados en estos cuerpos de agua. Vivimos en un oasis y es importante entender que nuestra huella ambiental perjudica a todo el entorno.
Por otro lado, la industria no está regulada. Yo creo que debemos ser más firmes en las sanciones. Ahí está la Ford, ¿no? La Ford de Cuautitlán. Sí, sí, pero no llega la contaminación al lago. La Ford está un poco lejos de ahí, pero alrededor hay industria y muchas casas. Entonces, esas casas no construyen fosas sépticas, sino que descargan directo a los ríos y llega al espejo de agua. El sedimento con desecho biológico está ahí y pues es insalubre. Pero es un área natural protegida estatal que debería tener un plan de manejo que toda la población debería conocer, porque el problema es que los visitantes llegan y pueden cabalgar alrededor del lago, pero eso no está permitido en el plan de manejo. No puede haber cuatrimotos, no puede haber caballos, no puede haber comercio asentado alrededor del lago, y eso ocurre. Entonces tenemos que buscar que la ciudadanía participe, que conozca el plan de manejo y que una autoridad se haga cargo del manejo de esa área natural protegida, ¿no? ¿Cuándo empezó tu lucha por el rescate del lago? Platícanos. Desde muy chiquita, mi papá me llevaba a pasear cada semana, al menos. ¿Naciste en Cuautitlán? Nací en la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo, porque mi mamá se puso grave. Y a los 21 días de nacida llegué a Cumbria, Cuautitlán Izcalli, y ahí he vivido toda mi vida. O sea, soy izcalense, pero nacida en la Ciudad de México. Y, por un accidente. Sí, un accidente fortuito. Y pues he estado arraigada muchísimo en el lago de Guadalupe en particular. Era nuestro camino hacia un trabajo de mi papá. Entonces pasábamos, veíamos el paisaje y nos íbamos al trabajo de mi papá después de la escuela. Entonces, pues desde chiquita he tratado de hacer limpieza con mis amigos de la escuela. ¿Y en aquella época cómo estaba el lago? Muy bonito. ¿Qué cambios has sufrido? El espejo de agua es mucho menos claro. Hubo un tiempo que estuvo invadida por lirio acuático, que también sirve a veces para generar menos eutroficación, que es que se desoxigena el agua. Entonces hay que estar oxigenándolo y el lirio acuático ayuda a que se pueda oxigenar el agua. Pero se invadió y entonces hubo un problema, pero en general siempre ha estado muy lleno de agua y ahorita ya no alcanza los kilómetros cuadrados que requiere el espejo para poder seguir subsistiendo. Con la sequía del lago de Zumpango es una gran alerta para el lago de Guadalupe, porque va generando un espejo más chiquito, y el problema es que eso se recarga en el acuífero y tarda 50 años en entrar el agua al fondo de la tierra para poder tener una posita para las siguientes generaciones. Es un problema ancestral. Aquí hace 500 años había 5 lagos, el de Zumpango, el de Jaltocan, Texcoco, Chalco y Xochimilco, y pues esta ciudad bueno, no era una ciudad, había como 60 altepets, y pues en términos medioambientales pues era un paraíso, ¿no? En la invasión española pues talaron los bosques, secaron los lagos, y desde ahí comenzó este golpeteo contra el agua, que se ha agudizado pues en las últimas décadas, ¿no? A partir de Carlos Salinas de Gortari hizo aprobar la Ley Nacional de Aguas. En aquella época había 2,000 concesiones de aguas, ahorita hay 500,000. Entonces el agua está acaparada por las grandes empresas. Y pues uno de los más grandes problemas que tenemos, y qué bueno que te enfocas en él, es el del agua. Sí, y justo me tocó coincidir con el colectivo de Agua para Todos cuando fui diputada federal en 2018, y ellos se inscribieron, ustedes también inscribieron la Ley General de Aguas. Una nueva Ley General de Aguas. La nueva Ley General de Aguas, que tiene que ver con una iniciativa ciudadana, y desde el grupo parlamentario de Morena, que coordinaba yo en temas medioambientales, hicimos una Ley General de Aguas del grupo parlamentario, incluidas las visiones de la iniciativa ciudadana y de diagnósticos de Parlamento Abierto que hicimos. En este tenor, yo me inspiré en el lago de Guadalupe y los lagos que están en mi municipio, pero me di cuenta que desde la legislatura podíamos proteger a la nación completa en temas de agua, porque justo la visión salinista del 94, con la Ley de Aguas Nacionales, implica mercantilización del agua. O sea, el Tratado de Libre Comercio nada más
le pedía a México, le obligaba a México regular cómo íbamos a comprar y vender el agua. No tenía que ver con proteger el derecho humano al agua, ni con proteger el vital líquido, ni los ecosistemas, por supuesto. Porque no solamente nos afectamos a los humanos, sino que los árboles ya no tienen suficiente agua para sobrevivir, los ríos ya no tienen un caudal ecológico suficiente para las especies submarinas, los mares incluso los estamos utilizando para desalinizar el agua porque ya no alcanza. Entonces, no solo nos afectamos a nosotros, sino que también afectamos a otras especies. Claro. Y la Ley General de Aguas que construimos incluye las aguas kársticas, el caudal ecológico, las concesiones, un estudio sociohídrico que es algo importante porque ahorita solamente se atiende sobre caudales mal calculados que no son suficientes para abastecer al ecosistema. Sí. Para la recarga de los mantos acuíferos, ¿qué propones? Que estemos cuidando y saneando los cuerpos de agua para que también todo el tema de la contaminación y los sedimentos que hay en los ríos, en los lagos, en las presas, pues pueda ser removido, que se puedan limpiar y cristalinizar las aguas, porque también las plantas de tratamiento no son suficientes, el 20% están descompuestas y no hay forma de que podamos sancionar suficientemente a las empresas que contaminan, ¿no? Sí. Y para la cosecha de agua de lluvia, porque si recuperáramos todo el agua que nos brinda la naturaleza, no estaríamos en los problemas en que estamos, ¿no? El problema es que se va al drenaje la mayor parte, o a los baños, ¿no? Gran parte del agua se va a los excusados. ¿Tú qué propones para que ese bien pues sea aprovechado por la sociedad? Creo que el ciclo del agua es interesantísimo y que el mapa de México en cuencas debería ser enseñado en los niveles de educación básica. O sea, más allá de la división geopolítica, deberíamos tener un mapa de división de cuenca, ¿no? Saber en qué cuenca estamos y qué tenemos que cuidar, ¿no? Y con ello también entender cómo está el ciclo del agua. Por ejemplo, en Nicolás Romero, que es colindante a Izcalli y que contamina mayormente al lago de Guadalupe, logramos que el alcalde Armando Navarrete en ese momento, ahorita él no está ejerciendo en Nicolás, pero él hizo un proyecto de un bosque de niebla que es de cosecha de lluvia, es decir, una fábrica de agua le denomina él, porque la niebla estrella en las hojitas y se decanta para poder tener suficiente agua para la región y poder captarla antes de que llegue a la ciudad y se contamine en el drenaje, para que no llegue al lago de Guadalupe contaminada, sino que la podamos captar antes, entregarla, sanearla y ya luego regresar al sistema nacional. Entonces, ese tipo de iniciativas, cuando tenemos bancos de niebla, cuando sabemos que hay un ciclo natural donde podemos, no solamente por la lluvia, sino también por la condensación, captar agua potable y limpia y hacerla bebible, porque no es lo mismo, podemos usar a nuestro favor la naturaleza. Y la captación pluvial es muy importante, sobre todo en escuelas, en hospitales, en áreas grandes que tengan posibilidad de estar garantizando la limpieza de la azotea, y en conjuntos habitacionales, sobre todo los de interés social, nos permite la recarga de un tanque que permite al menos 4 meses de abastecimiento. Sí. Debería de aprobarse una ley en la que todas las construcciones tuvieran la obligación de tener sistemas para captar el agua de lluvia en los edificios, mercados, escuelas, en todas las construcciones. Y regular el riego, porque no nada más implica que el agua que podamos captar se ocupe, sino que la que ya existe útil para la agricultura, por ejemplo, no esté acaparada por los grandes productores. Por ejemplo, el agua de riego se utiliza para generar toronja, blueberry, que se exporta, y también para generar pastizales para el consumo de vacunos, o sea, ganado, y no es para alimentar a personas. Pero además solamente el 21% de cosecha del país está tecnificada con riego, todo lo demás es en temporal. O sea, la demás agricultura del país es por temporal, no por riego. Entonces no necesita agua, digamos, potabilizada, sino es la lluvia.
¿no? Entonces, sí necesitamos tecnificar riego para ahorrar agua y que no se acapare en la gran industria de la agricultura, Sí. porque no es para la parcela del campesino que cosecha en milpa, sino es para Jumex, para las grandes transnacionales que ocupan La nuestro leche territorio, Lala. la leche Lala, que bañan a las vacas y les ponen música, las bañan con agua potable y les ponen música para que tengan mejor ordeña, ¿no? Sí, las cerveceras también. Las embotelladoras. Las mineras. Uh-huh. Y sobre todo las de cielo abierto es una masacre. Por eso el que el proyecto de Nación de Morena establezca que la minería a cielo abierto y el fracking estarán prohibidos y sobre todo defender, ya prohibimos la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas, pero vamos a erradicar la minería a cielo abierto porque eso es un crimen contra la humanidad. Justo decías que se devastó la zona lacustre de la ciudad, pero no solo eso, por ejemplo, para construir el aeropuerto de Texcoco, se devastaron los cerros de alrededor. Los bancos de materiales fueron de los cerros que derribaron, que destruyeron, y que eso implica que los aires de la ciudad y de la zona metropolitana cambien y que el ecosistema se afecte. Entonces, eso de detener el aeropuerto en Texcoco fue fundamental para la vida humana. Sí, claro, era era una locura, ese proyecto muy, muy irracional. Sí. Y además sobre los terrenos de la comunidad Salvador Atenco, ¿no? Se los querían comprar a 5 pesos la hectárea. Y cuando resistió el pueblo, pues todos recordamos esa represión que corrió a cargo de Peña Nieto como gobernador y Vicente Fox. Y Xóchitl Gálvez, que era la comisionada de pueblos indígenas, pues calladita, ¿no? Sí. Entonces, sí, ese proyecto no era viable, el del lago de Texcoco, pero sin embargo, pues la derecha sigue insistiendo que por qué se canceló ese proyecto del lago de Texcoco. Sí, yo cuando fui diputada promoví la campaña de Yo Defiendo al Lago dentro del Congreso, pero además todos los días iba Ochoa Reza, el que le dicen clavillazo del PRI. Ajá. Todos los días iba a mi curul a tratarme de convencer por qué Texcoco era una gran opción y me decía, te invito a un recorrido, amiga, para que veas que es una maravilla. Y me decía por qué sí debía haber fracking en el país, porque era una decisión económica y energética trascendental para nuestra nación. Y yo como, a ver, dame fundamentos, pero no voy a cambiar de opinión, más bien te voy a convencer de que no. Pero es increíble pero no cómo te se la platicó creen. Que ya habían comprado todos los terrenos. Claro, claro, yo le decía, era un sí, claro, negocio aquí inmobiliario. están tus concesiones, tus compras, o sea, no me vas a convencer, ¿no? O sea, ¿crees que porque soy joven no estoy informada o soy inculta o me voy a comprar tus argumentos, ¿no? Y cuando decían, te invito a que recorramos, yo decía, lo que quieres ver cómo nos compra y eso no lo vamos a permitir. Sí. Tenemos que defender, porque en el poder es difícil mantener los principios. Yo no, pero hay compañeros que he visto que se transforman. Sí, pues los sobornos, los regalos. ¿Y qué nos puedes platicar sobre el rescate de la medicina tradicional? En México hay un movimiento muy fuerte de las parteras que quieren seguir con esas prácticas ancestrales y han sufrido un embate de la medicina alópata, que a un niño que nace con una partera no le dan acta de nacimiento a menos de que lleve un certificado del hospital, en fin, hay toda una lucha por el rescate de la medicina tradicional y de la partería. ¿Qué nos platicas? Yo creo que es muy importante la cultura comunitaria, que es algo que voy a estar promoviendo, de agregar el título 8º en la Ley General de Cultura, porque los derechos culturales de las comunidades, no solo de los individuos y de las individuas, sino de las comunidades, es fundamental, y entre ellos la partería, los ritos, por ejemplo, fúnebres de Oaxaca, la Guelaguetza, todas las tradiciones comunitarias son fundamentales, pero en México en particular la partería es una práctica que permite tener un parto humanizado, que ya está regulado en nuestras leyes y en los reglamentos de los institutos de salud, que deberíamos promover, que todas las mujeres que queremos generar una vida, que queremos maternar,
podamos acceder al parto humanizado a través de la partería o del sistema que nosotros decidamos, y el acompañamiento de una dula o de una partera sería fundamental y muy beneficioso, incluso mental, psicológicamente, para la madre y para el bebé. Sí. Y creo que podríamos trabajar muchísimo para regular eso, para protegerlo, y creo que también poder hacer sinergia con médicas y médicos, porque creo que es algo que es aprender y ganar, ¿no? Ujú. Aprender de ambas partes, y hay que promover y rescatarlo. Es como nuestros lenguajes, nuestros Sí. idiomas. Sí, por ejemplo, el número de partos que debían de efectuarse es más o menos del 3%. Ujú, Sin embargo, en la actualidad, el 35% son partos por cesárea, ujú, cuando debían de ser el 3%, y las parteras tradicionales tienen un método con el rebozo para acomodar al bebé, a veces vienen de nalgas, etcétera, y hay métodos naturales para un nacimiento, un parto natural, y no recurrir a la cesárea, que pues, por otro lado es muy cómodo para los médicos y es muy buen negocio, pero pues para el bienestar de la madre y del hijo, pues es un daño, ¿no? El nacer sí, de esa forma. sí, Entonces, sí, el rescate de la medicina tradicional es muy, importante. muy importante. Y bueno, en México, a pesar de que gobiernos anteriores han querido prohibir toda una serie de plantas, Ujú, pues la cultura de la medicina tradicional está muy, muy arriesgada, sí. arraigada. Arraigada, y aparte es algo como muy normal, ¿no? El tecito, todo, o sea, en las familias las abuelas y las madres promueven los cuidados tradicionales Mm, mexicanos, y creo que se puede hacer incluso mucha promoción, y también creo que tiene que ver con dedicar recursos al ujú, rescate de las bibliotecas ancestrales. Yo he tenido oportunidad de recorrer, sobre todo en el Teposteco, hay ujú, una biblioteca muy importante de medicina natural. Acompañé a mis padres muy chiquita como oyente de todo un diplomado de medicina tradicional. Tenía 12 años y yo sé acupuntura, sé iridología, sé herbolaria un poco, y técnicas de masoterapia y de em, distintas metodologías para diagnosticar algún problema. ujú. Entonces, la medicina energética y tradicional mexicana en particular es una de las más ricas del mundo. Y así como la medicina tradicional china ayuda a muchas personas, México es heredero y faro de medicina para no contaminar el organismo. Por ejemplo, Chapingo es un gran referente de investigación científica con mucha metodología que rescata nuestra medicina tradicional, y debemos promover e invertir en medicina de ese tipo y en Sí, universidades pluriculturales también. sí. Mi abuelo estuvo en la revolución, le dieron un balazo, y ya los médicos ya le querían Muchas. cortar el brazo, y mi abuelo dijo, no, primero muerto antes que verme como Obregón, que ya ves que le faltaba Sí, un brazo, ¿no? Pero llegó una señora de un pueblo originario y le dijo, yo lo curo con hierbas. Entonces mi abuelo confió y lo curó, uh-huh. pero pues ya era candidato a Ah, que le una cortaran el amputación. brazo. Entonces sí hay que rescatar todo lo Sí, positivo que tiene nuestra medicina tradicional. Claro, en algunos aspectos es necesaria la medicina alópata. Pues hay que aprovechar todas las diferentes formas medicinales, ¿no? y sobre todo de mecanismos preventivos. O sea, la medicina natural ayuda a prevenir muchísimo las enfermedades del ser humano. Entonces, sí se puede tratar uno, pero también puede prevenir uno con medicina alternativa y natural y tradicional, por Sí. supuesto. Uh-huh. ¿Y qué nos platicas de la hidroponía? Porque entiendo que también Sí. te has interesado. Mi papá tenía un pequeño invernadero en casa de hidroponía. Con un amigo suyo pusieron un invernadero en mi casa y ya se pusieron a cosechar ¿Él a qué se jitomates. dedicaba? Él es jubilado académico en la UNAM. Después Ah, de 36 años de servicio se jubiló,
Y pues hizo el invernadero y le gusta dar clases y investigar, él es investigador también, Ujú. y músico, bueno, es todólogo mi papá, sobreviviente del 2 de octubre, Ujú. luchador social también de izquierda, y ¿Cómo se llama tu papá? José Teófanes Zagal Díaz, Ah, qué bien. y puso un invernadero. Y daba jitomates cherries, jitomates, pimientos, pepinos, lechuga. ¿Y tú le ayudabas? Sí, pero como de lejos, porque yo estaba estudiando y tenía muchas actividades, pero me empezó a generar el gusanito de las tecnologías nuevas para Ujú. cosechar. También, por ejemplo, hacer adobe moderno con unas compactadoras Ujú. o así muchas ecotecnologías que empezaron a hacer en mi casa, muy extraño. Yo no estaba metida en eso, pero me empecé a interesar. ¿Y estaba en algún grupo tu papá? ¿Tenía algún colectivo? Sí, tenía como sus amiguitos que querían hacer huertos urbanos y Ujú. intercambiar, hacer trueque entre vecinos. Vecinos de Ajá, Cuautitlán. Ujú. ahí en Cumbria tienen su casa y ahí hacíamos trueque con los vecinos y unos plantaban jitomate y otros lechuga y así estábamos. Eh, y entonces fui a la UNAM a un diplomado de hidroponía Ujú. y ya comprendí ya el fundamento de los sustratos, de los nutrientes en el agua. Es muy importante porque parecería que se ocupa mucha agua, pero al contrario, el agua se aprovecha perfectamente bien y los nutrientes se reciclan, no se pierden ni contaminan el suelo. Entonces, los sustratos también son, por ejemplo, el tezontle, la perlita, la fibra de coco, hay otros sustratos, digamos, más sofisticados o más industrializados que permiten pues cosechar o plantar, pues que estén ahí resguardadas las raíces de la planta y lo que te permiten también es programar tus ciclos de cosecha. O sea, tú dices, hoy planto jitomate y a la semana planto otras 3 plantitas y a la semana otras 3 para que todo el mes tengas producción de, de jitomate. Ya vas calculando cuánto se tarda la planta en madurar Ujú. y ya siempre tienes tu dosis ¿Y para qué se llenar. puede producir en casa? En casa jitomate, jitomate cherry, pepino, lechuga, de distintas lechugas, cilantro, flores, chiles serranos, chiles jalapeños. ¿Y la instalación es cara? Depende, pero si la haces en casa, a lo mejor te cuesta, no sé, 6,000 pesos. Es caro el sustrato, o sea, la inversión inicial es onerosa, pero se recupera en el consumo de 6 meses. Ujú. Pero, o sea, en 6 meses ya dices, o sea, no voy a volver a gastar en el súper, ¿no? Pero hay formas de hacer hidroponía en un guacalito. O sea, Ujú. entonces eso te cuesta a lo mejor 100 pesos con todo y tu sustrato y todo. Ujú. Entonces, tienes que encontrar la mejor opción. O sea, puede ir desde un guacal hasta un invernadero en serie, ¿no? Sí, Es padrísimo. pues es una salida, ¿no? Para la mayoría de las familias. Y sobre todo en las ciudades tan grandes como es la Ciudad de México y la zona metropolitana, es una gran salida porque nos estamos acabando las tierras de cultivo. Sí, y un salvavidas, porque si un día por X problemas se cortan los canales Canales. de distribución, pues qué va a comer la gente, ¿no? Entonces siempre el producir alimentos en En casa. casa es una necesidad. Y no solo eso, sino que capturas carbón, reduces menos tus residuos, porque no solamente es la cosecha, sino el traslado del jitomate o la lechuga a donde se vende. O sea, todos los canales de distribución tienen un impacto ambiental. La huella ecológica ahí está. Entonces, si tú programas tu consumo, desperdicias menos. Y si dejamos de desperdiciar la materia orgánica, al descomponerse también cualquier desecho orgánico produce dióxido de carbono y genera gas de efecto invernadero y el calentamiento global y todo lo que implica los calores que estamos viviendo este año, ¿no? Sí, sí, y en términos de salud no es lo mismo comer el jitomate que produjiste en tu casa, Ujú. fresco, a consumir alimentos que vienen de miles de kilómetros, ¿no? Con Con pesticidas. conservadores y pesticidas. Ujú. Sí, Entonces, ese modelo alimentario es más racional que el que nos ofrece el de la globalización. es correcto. Sí, sí, padrísimo. Así es.
Sí, Pues felicidades por toda tu labor a favor del gracias. medio ambiente y de la sociedad y Igualmente. pues mucho éxito en todo tu trabajo. Sí, muchísimas gracias y les recuerdo que debemos participar de manera informada. Lo importante es salir a votar este 2 de junio porque estamos por decidir el futuro de la nación y es un orgullo ser mujer en este momento de la participación política. Que hagamos a una mujer presidenta como lo es Claudia Sheinbaum es algo formidable. Vamos a lograr grandes cambios. Estamos haciendo historia en América del Norte. Nunca ha habido una jefa de Estado en América del Norte y lo vamos a lograr en México desde nuestras raíces y con la participación del pueblo. Y justo, sin la participación del pueblo, no se va a cambiar México. Tenemos que hacerlo entre todas y todos. Así es, Xochitl. Muchas gracias. Pues decidámonos a luchar por nuestros cuerpos de agua, por tener ese precioso líquido siempre a disposición. Estamos pasando tiempos muy difíciles de sequías y de que hay un acaparamiento del agua feroz. Hace falta esta nueva Ley General de Aguas y pues también tener alternativas para contar con una soberanía alimentaria y también con cultivos familiares que nos permitan el acceso a alimentos frescos y pues baratos, ¿no? Producidos por nosotros mismos. Creo que es momento de decidámonos a lograr la soberanía personal, la soberanía popular, la soberanía nacional, la soberanía económica, cultural, en fin, asumamos la soberanía. Gracias, Xochitl. Gracias a ti, muchas gracias.